Más que una reflexión, me gustaría que esto fuera una especie de autocrítica. Y es que hace como una semana he empezado a estudiar otra vez, después de estar un año trabajando, y me he dado cuenta de que han reaparecido en mí miedos que pensaba que tenía ocultos. En concreto, estamos hablando del pánico escénico, de hablar en una clase con gente. Y digo que es un miedo que pensaba que tenía superado porque cuando entregué mi TFG no tuve ningún problema para hablar en público. Y eso que había profesores y alumnos, y muchos de los alumnos que había eran amigos míos. Y no tuve ningún problema a la hora de presentarlo. Y yo me pregunto, ¿cuál es la diferencia entre las dos situaciones? Y la diferencia es que en ese momento mi único objetivo era presentar el TFG. Estaba tan harto de esa situación, de tener que estar todos los días trabajando en ese proyecto de fin de carrera, que mi mente solo quería entregarlo. No me cuestionaba la opinión del resto acerca de mí, no me cuestionaba, no había espacio en mi mente para miedos e inseguridades. Simplemente quería deshacerme del TFG y presentarlo. Y ahora sí que hay sitio en mi cabeza para esos miedos. Sí que hay sitio en mi cabeza para esa opinión del resto, porque al final esta timidez procede de que nos tenemos en demasiada alta estima. Pensamos que el resto está demasiado pendiente de nosotros, y no es así. Mi problema reside en que cuando voy a hablar en público, pienso que voy a ser el centro de atención y pienso que todos se van a estar fijando en mí. Y eso es un problema de ego, claramente, y es un problema en el que tengo que trabajar. Porque en realidad lo que me da miedo es que la imagen mental que el resto de personas de la clase tiene de mí baje. Tengo miedo a que mi reputación con respecto a mis compañeros de clase baje, con lo cual es un problema de ego que tengo que solucionar. ¿Y cuál es la solución de este problema? Pues la solución de este problema al final es enfrentarse a él. Al final es tratar de reducir la importancia que le damos a esa opinión que tiene el resto de nosotros mismos. Y es un proceso largo y dificultoso, pero es algo que tenemos que superar para poder vivir mucho más en paz. Porque en el momento en el que dejas de darle importancia a la opinión del resto, ahora mismo no lo puedo decir porque sí que se la doy, pero yo creo que es un momento muy bonito y es un momento en el que disfrutamos mucho más, porque al final somos nosotros mismos. Esa máscara impuesta, ese voy a hacer las cosas porque sé que el resto va a decir, oh, qué guay es esta persona, o qué bien lo hace. ¿Creéis que dentro de un año la gente se va a acordar cuando hagas una pregunta tonta en clase? ¿O creéis que es que ni en un año, yo creo que en 2 meses nadie, absolutamente nadie se va a acordar de esa contestación que quizás no era la más acertada y que hiciste en clase? Es que nadie se va a acordar. Entonces, ¿qué es lo que te frena? Una imagen, una opinión que realmente no va a ser duradera. Así que si tienes una pregunta, hazla y punto. Si tienes un comentario que hacer en clase, hazlo y punto. Y si estás equivocado, que te corrijan y ya está. Y habrás aprendido el error y punto. Y si crees que tienes razón, defiende tu idea. Pero no dejes que el miedo a que tu reputación baje te frene. Eso es lo que no puedes hacer. Porque al final somos mucho más que eso. Somos mucho más que una opinión. Fue Marco Aurelio el que dijo que todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Y todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. Con esto lo que quiero decir es que al final las opiniones son opiniones, no son verdades. Entonces lo que el resto piensa de ti, en la mayoría de los casos no te va a aportar nada. A menos que sea tu jefe, no te va a aportar nada. Así que ten un poco de cara en la vida y enfréntate a este miedo. Y enfréntate, pero de una manera inteligente. Y es un poco extraño porque me estoy hablando al mismo tiempo como oyente y persona que da un consejo al mismo tiempo, porque me estoy dando un consejo a mí mismo. Pero las batallas no siempre se ganan afrontándolas directamente. Muchas veces hay que ir paso a paso. Hay que ser inteligentes. ¿Tienes pánico escénico? Vete poco a poco. Un día haz una pregunta en clase. Prueba a hacer una pregunta, llévala preparada de casa. Al día siguiente puedes llevar otra pregunta. Y puedes estar así hasta que estés cómodo haciendo preguntas. A la semana o a la siguiente o cuando te sientas cómodo, haz un comentario en clase.
una pregunta que haga el profe, intenta contestarla. Y haz eso hasta que estés cómodo. Y luego llegará un momento en el que serás capaz de hablar en público sin tener miedo en absoluto. Y es muy importante eso. Enfrentarse al miedo directamente, pero sin tener que ir de 0 a 100. Podemos ir de 0 a 10, a 30, 70 y luego a 100. Y otra cosa también bastante importante es que para reducir este miedo es importante bajar ese ego. Es muy importante bajar ese ego. Bajar esa estima que le damos a la opinión del resto sobre nosotros mismos. Cuando vayas por la calle, no creas que eres el centro de atención, porque al resto se la pelas en absoluto. Cuando estés en clase, tampoco creas que eres el centro de atención, porque al resto también se la pelas. Cuando vayas a una fiesta o estar con amigos, tampoco creas que eres el centro, que no está mal ser el centro de atención. En muchos casos, cuando hables o hagas un chiste o estés cantando, vas a serlo. Pero es un momento muy puntual. No puedes esperar. Lo que no puedes hacer es pensar que siempre eres el centro de atención. Pensar que cuando vas por la calle todo el mundo se está fijando en ti. Porque al final es eso, es un problema de alta estima. La timidez procede de una alta estima. De un pensar que siempre somos el centro de atención, siempre se están fijando en nosotros. Y no, nadie se está fijando en ti. Porque el resto de personas tienen una vida. Y piénsalo como tú lo piensas. ¿Tú te fijas en el resto de personas cuando vas por la calle? Es que igual te fijas en una o dos, pero es que es imposible fijarte en todas. Muchas veces vas pensando en tus cosas, en tengo que comprar esto, o tengo que hacer esto, o en clase muchas veces. Yo es que ahora me pongo a pensar en la gente que ha hablado en clase y es que ni me acuerdo. Me acuerdo de 2 personas o algo así, pero es que no me acuerdo. Y probablemente pues alguien haya hecho una pregunta que no tenía mucho sentido, o alguien ha contestado algo de una forma que no era la más adecuada, y yo es que ni me acuerdo, sinceramente. Y ha pasado ni una semana, por lo que al final tenemos que darle a las cosas la importancia que se merecen. El ego no nos ayuda en nada, porque no nos aporta ni beneficio para nuestra salud mental, ni física, ni económicamente, ni nada. Entonces tenemos que darle la importancia que se merece, que es 0 patatero. Así que este es mi consejo para Marcos y para el resto de las personas. Tratad de vivir la vida en función de vuestra opinión, comparándoos con vosotros mismos y sin temer a ese error, sin temer a ese fracaso, porque como ya dije en vídeos anteriores, el error es un gran maestro y tenemos que seguir mejorando cada día y ganando pequeñas batallas cada día. Por eso espero que os haya ayudado este vídeo. A mí, por supuesto, creo que me ha ayudado el sacar todo esto que tenía dentro y llegar a esta reflexión, bueno, más bien autocrítica. Así que dejadme en vuestros comentarios qué creéis acerca del tema y cómo consideráis que se puede superar el pánico escénico y qué tips nos pueden ayudar a enfrentarnos a este tipo de situaciones. Así que nada, venga, que tengáis un buen día.